Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Escorpio. Veamos las sugerencias y las recomendaciones que nos trae el horóscopo para ti, pero antes vamos a mirar qué mantra tienes para esta semana, qué pensamiento te deja, soy digno de amor. Qué bueno. Y es verdad, eso es tener amor propio. Soy digno de amor. Repítelo 3 veces, mi querido Escorpio, porque todos merecemos ser queridos, todos merecemos ser dignos de amor. 3 veces recuérdalo, soy digno de amor. Ahora sí, vamos a entrar con el horóscopo tuyo. Escorpio, esas emociones, ¿qué pasa con ellas? Ahí estás un poco bajito, achicopalado. Posiblemente pasaste algunos días un poco con la energía bajita, la gripita, el malestar, lo que sea, pero no hay necesidad de seguir achicopalado, no, porque mira, la enfermedad marca con triunfo, gracias a Dios por ti, pero quedaste sensible y las enfermedades no solamente son físicas, también son emocionales, también las tenemos con nosotros mismos, entonces hay que avanzar sobre lo que hay por ahí. Esta semana es buenísima para que le prestes atención a cositas que has dejado, a situaciones que has soltado, a las que no le pusiste cuidado. Incluso te van a hablar de un nuevo trabajo, hay algo por ahí rondando, pueden ser unas horas extras que te beneficien, puede ser un fin de semana, pero hay algo opcional que te ayudaría en la economía. Recibes noticias, esas noticias que tú incluso ya no esperas, o esa comunicación, o te das cuenta de algo que tú ya ni siquiera esperas. Es como de esas situaciones que se quedan ahí, que se hablan, pero que a la final no resulta nada de ello, pero recibes noticias y esas noticias hacen un cambio en ti. Después de la tormenta Escorpio siempre viene la calma. Evita los disgustos porque vas a comenzar a atravesar un periodo sanito, más liberador en la economía, y los disgustos en la relación cortan la energía económica. Recordémoslo que es así. Ese chakra número 1 está nivelado con el amor y el dinero. Entonces, si comienzas a atravesar una etapa buena en la economía, evita los disgustos para que el dinero se sostenga. A veces son inevitables, pero si se puede, evítalo. Cercano a un familiar tuyo, se están moviendo energías negativas, Escorpio. Aquellos, ustedes, los que estén viendo este horóscopo, hay energías negativas a causa de un tercero, por rabia. Mira que cuando a alguien le envían esas energías, maldicen, le desean lo malo, es muy posible que se vengan detrás de ti haciendo daños, y si tú ves ello, límpiate. Un buen baño con sal, un buen baño con licores mezclados y con sal, y te aseguro que puedes liberar esas energías. En el amor, puede ser que esa turbulencia que hay allí en la relación, tenga que aguantarse un poco por algunos intereses, pero también es el momento que Escorpio sencillamente deje su nobleza a un lado y hable. Defiéndete, mi querido Escorpio. No permitas que te atropelle o pareja de Escorpio. A ver, hay que hablar
y sencillamente, si cometo un error, lo acepto. Pero si veo que están siendo injustos conmigo, hay que hablar. Hay relaciones en turbulencia en este momento, algunas rescatables, otras que ya definitivamente no lo son. No escuches consejo si no estás dispuesto a beneficiarte de él. Déjate llevar de tu corazón y toma tus propias decisiones. Los que se encuentran solos, hiciste muy bien en hacer un duelo de una pérdida del pasado. Ahora sencillamente abres tus brazos y te preparas para conocer una nueva persona. En el trabajo de Escorpio, vienen momentos difíciles. Escorpio, definitivamente, en algunos necesitan un cambio laboral porque vienen momentos difíciles. Sin embargo, hay que tratar de sostenerse allí. Escorpio, mucho cuidado con los comentarios que recibes de otro y que de pronto realmente ni siquiera tienen nada que ver contigo. Escorpio hace un viaje donde le va a ir muy bien y Escorpio recibe esta semana visita en su hogar. Las hadas, ¿qué nos dicen? A ver. ¿Cómo nos complementan este horóscopo las hadas? La fortaleza, a veces tiene que llenarse de fortaleza y de mucha fuerza para superar obstáculos. El carretero hoy está hablándonos demasiado de lo que podemos sencillamente nosotros crear. A veces no permitimos, no dejemos que las situaciones, las adversidades de la vida nos detengan. Avancemos en nuestros proyectos. Y sobre todo, mi querido Escorpio, no nos detengamos. Si perdemos, perdemos con honor, con gusto, pero ese propósito que tienes lo debes de sacar adelante. Viene un triunfo para ti. Ese triunfo que viene para ti es en el amor, Escorpio, es en el amor. El dinero se verá otra vez sanito e incluso Escorpio va a poder adquirir algo que ha deseado, como digo yo, así sean los muebles, pero qué rico cuando he querido tener algo y lo logro con un poco de esfuerzo, obviamente, pero se verá bueno para ti. Con noticias buenas de hogar, de familia, con lo nuevo alrededor tuyo, personas que van a estar muy involucradas a ti. Y mira, no todas las personas llegan, Escorpio, a dañar. Hay personas muy lindas que vienen a apoyar, personas que quieren ayudarte a beneficiar de alguna situación. Cuando te sientas afectado por alguna situación, dice las hadas, que lo hables, que lo menciones. Evita el orgullo y llénate de esa valentía, de esa fuerza interior que manejas. Un descanso verdaderamente lo necesitas. Y concluimos con el 2 de espada, que significan los cambios para ti. ¿Ya esperaste lo más? Espera lo menos. Esos cambios están bien merecidos, mi querido Escorpio, porque has esperado por ellos. Gracias, Escorpio, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Te abrazo con todo mi corazón. Gracias, gracias. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.